Hoy estuve meditando, estaba reflexionando durante la mañana. Fíjese que a mí me inquieta, es parte de lo que yo tengo que hacer, es parte de mi trabajo. Me inquieta el Señor acerca de la dirección que tenemos que tomar como congregación en diversas cosas y diversas actividades que realizamos. Y fíjese que, aunque parece o lo decimos como algo sencillo, eso de, si es que a mí el Señor me ha mostrado, o es que ya el Señor nos está dando tal dirección. Créame, amado hermano, que nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza imperfecta y llena de deseos, anhelos, intenciones y probablemente proyectos y planes humanos, nos cuesta mucho trabajo discernir con claridad, por lo menos en principio, qué es la voluntad de Dios y qué es probablemente un deseo de nosotros, o incluso lo que podría ser un estorbo de parte de personas humanas o no humanas que no quieren que se cumpla precisamente la voluntad de Dios. Déjeme explicarme, porque a lo mejor lo estoy confundiendo un poquito. Pero vamos a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que usted se quiere comprar un auto y tiene dos alternativas. Se puede comprar un coche que es la solución a todos los problemas que usted tiene como familia de transporte, porque es un auto grande, amplio, cómodo, con espacio para toda la familia, con una cajuela muy amplia, de un precio de operación bastante bueno, porque es un automóvil que es barato de tener. O bien, con ese mismo dinero se puede usted comprar el auto de sus sueños, un deportivo precioso con un motorazo que seguramente le va a atraer todas las miradas contadas en miradas por kilómetro. Bueno, es otra la medida, pero ahí lo vamos a dejar en su auto, y que en ese momento tiene que tomar la decisión. Y usted le pregunta a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Y entonces usted pretende ponerle a Dios una señal. ¿Un bellocino? Y le dice: Señor, si tú quieres que yo compre el auto familiar, yo te pido que en el momento en que vaya yo pasando por enfrente de la agencia, esté expuesto el coche que nosotros siempre soñamos, del color que mi esposa y yo decidimos, y que entrando esté disponible para que me lo puedan dar de entrega inmediata, exactamente con el equipamiento que yo quiero. Si no es así, entonces voy a entender que lo que tú quieres es que me compre el deportivo. Piénselo por un momento. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que es una actitud válida? Le cuento rápidamente la anécdota. Es una anécdota viejita, muchos de ustedes ya la han escuchado, pero la voy a platicar. Había un joven en una iglesia de un pueblo en donde todavía se transportaban a caballo para ir de la casa a la iglesia o al trabajo. Un jovencito que estaba muy enamorado de una chica de la iglesia. Y él soñaba con ella. Entonces, todos los días que tenían servicio en la iglesia, saliendo de la iglesia, él agarraba su caballo y se iba así, a escondiditas, detrás de ella, viéndola en el camino, y llegaba a la casa de ella y estaba un ratito afuera en la casa de ella, así un poquito escondido entre los árboles de que estaban enfrente, para poder verla aunque sea un momento. Y lo hizo durante meses, porque no se atrevía a decirle nada, pero finalmente tomó la decisión y le dijo al pastor: pastor, yo quiero saber si esto es de Dios. Entonces el pastor le dijo: bueno, ora a Dios, pide al Señor que te muestre, que te dé una señal. Entonces el joven le dijo: está bien, pastor, ¿cómo? Y llega el otro día bien emocionado: pastor, ¿qué pasó? Ya me contestó el Señor, y el Señor sí quiere que me case con ella. Entonces se le queda viendo y le dice: a ver, platícame, ¿cuál fue la señal? Pues, pastor, ayer cuando salimos del servicio,
yo solté la rienda del caballo y le dije, Señor, si el caballo se va solito a la casa de ella y llegamos enfrente de su casa, eso quiere decir que tú quieres que yo me case con ella. Yo quiero que usted me diga, amado hermano, si ese caballo durante un año, casi todos los días, el camino que llevaba a su establo, en donde podía descansar y comer, pasaba siempre por estar un ratito enfrente de la casa de la muchacha, ¿qué cree que usted que iba a hacer el caballo de todos modos al soltarle la rienda? Pues iba a ir para allá. ¿Se da cuenta de a qué me refiero? Cuando nosotros queremos una respuesta de parte de Dios y nos ponemos a buscar señales que nos indiquen esa voluntad divina, normalmente, y esto no es algo intencional ni malintencionado, mucho menos, pero normalmente nuestra búsqueda de las señales va a estar encaminada a cumplir nuestro anhelo o por lo menos lo que nuestro criterio humano considera lo más correcto, lo más adecuado. Es inevitable porque la lucha de nuestra mente en contra de lo que no tiene sentido común, de lo que no tiene lógica, es fortísima, porque nuestra mente funciona así y por eso los milagros, las maravillas y las señales que Dios hace a veces sobrepasan nuestra capacidad lógica y nos asombran, nos extrañan y a veces nos espantan. Y yo quiero que se imagine usted por un momento ahorita a una persona que llega y que le dicen que para curar a los enfermos hace lodo con sus babas y los embarra. O si no, se les trepa encima y se les pone encima a los enfermos, incluso hasta los cadáveres de los muertos. Y entonces los muertos resucitan o los enfermos sanan. Está un poco loco, ¿verdad? La persona que le estoy hablando, entonces, ¿cómo crees? Imagínate babas así, lodo de babas y que te los embarren o que se te suban encima. Quiero decirle una cosa, la persona que hizo eso fue Jesús. Porque dice la palabra de Dios que al ciego de nacimiento, haciendo lodo con su saliva, escupiendo en tierra, le embarró el lodo en los ojos y le hizo ojos nuevos. Así como el hombre fue creado del barro, así los ojos de este hombre fueron hechos del barro por el Señor Jesús. La palabra de Dios también dice que la hija de Jairo había muerto. El Señor Jesús, entrando, se puso encima de ella y transfiriéndole vida, la chica se levantó. Y les dijo a los demás, estaba dormida, ya despertó, tranquilos. Entonces, se da cuenta de que el sentido común, la lógica o lo que nos parece correcto no es necesariamente lo que está bien o lo que es el camino de Dios. El Señor obra de formas muy, muy superiores a las que nuestra mente humana puede concebir. Es muy difícil que nosotros, con nuestro intelecto humano, podamos discernir cuál sea la voluntad de Dios. Por supuesto, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía y nos muestra, pero muchas veces esa guía y esa muestra que el Espíritu Santo nos da, como va en contra de nuestros deseos, de nuestros anhelos o de nuestra lógica, nosotros la desoímos, la discriminamos de nuestros pensamientos porque decimos, no, es que esto como que no suena muy sensato. Y eso nos pasa a menudo. Lo peor de todo es que al final del camino, cuando nosotros nos encontramos con los resultados de las decisiones que tomamos, volteamos para atrás y decimos, ay, si hubiera hecho caso a lo que sentí de pronto. Y son cosas tan complejas como decir, o tan profundas, o tan amplias como decir, ¿en qué colonia de una ciudad tengo que abrir la iglesia, una nueva iglesia para que se propague el Evangelio de Jesucristo? A cosas tan simples como, ¿por qué calle debo caminar para llegar a mi casa? Mire, cuando nosotros nos acostumbramos, nos familiarizamos con la voz de Dios, llega un momento en que aprendemos a obedecer la voz de Dios casi de manera automática. Es decir, tenemos algo que inquieta nuestro corazón en una o en otra dirección, en uno o en otro sentido, y ya sabemos que es de Dios. Pero sin embargo, no siempre es así. Aún con toda la experiencia y los años y con todos los caminos andados, hay veces en las cuales no sabemos si lo que Dios está
indicando, más bien lo que nosotros estamos percibiendo es lo que Dios está indicando, o a lo mejor no es así, sino todo lo contrario. A lo mejor es una idea nuestra o una idea ajena que ha sido implantada en nuestra mente por una plática, por algo que vimos o por simplemente nuestra historia o nuestros anhelos, y nosotros nos convencemos a nosotros mismos de qué es la voluntad de Dios. Y lo más triste de todo es que cuando nosotros acabamos por aplicar esa decisión, el resultado al final no es lo que nosotros esperábamos o es contrario a lo que debió haber sucedido. Esto sucede, yo quiero que usted se imagine ahora al hombre del que le hablé al principio, llegando a su casa, en donde todos están anhelantes de subirse al coche nuevo que por fin va a tener la familia, y que les diga de uno en uno, por favor, porque el coche nuevo tiene 2 asientos. ¡Auch! Oye, pero ¿cómo nos vamos a ir a pasear? Pues nos en camión, como siempre, porque en el coche nomás quepo yo y uno de ustedes. ¿Cree que hubiera sido una buena decisión? Yo creo que no. Pero, ¿cuál es entonces la forma en la que usted y yo podemos salir de toda confusión con respecto a las señales de Dios? Mire, hay 2 caminos. Ambos son complementarios, funcionan al mismo tiempo, pero es importante que nosotros los tengamos presentes. Dice la escritura en el libro de Deuteronomio, y después es repetida esta escritura en el Evangelio: a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir esto? A la ley y al testimonio quiere decir que lo que se dice, o lo que se piensa, o lo que se hace, lo confirme la palabra de Dios y lo confirme el fruto. La primera guía es la Biblia. Cuando usted tenga dudas con respecto a qué hacer en relación con una u otra cosa, busque en la Escritura la respuesta. Vamos a tomar el ejemplo que dimos ahorita, o los 2 ejemplos, el del auto y el del joven enamorado. ¿Qué texto quisiera usted aplicar en relación con el auto, cuando se compra un auto familiar o un auto deportivo? ¿Qué es lo más importante? No hay mayor amor que el que uno ponga su vida por la de sus amigos. ¿Qué amigos más importantes tenemos en esta tierra que nuestra familia? Y Dios no te está pidiendo dar la vida, solamente te está pidiendo que te aguantes con tu deportivo. La familia primero necesita un auto para todos. Es un acto de amor. No necesitas que Dios venga y te mande un WhatsApp para decirte qué coche compres. El auto que conviene es el auto que bendice a más personas. Y si tú tienes que hacer un pequeño sacrificio en tus gustos, en tus anhelos, no hay ni para dónde hacerse. Vale la pena por amor. ¿Sí o no? Es fácil. La Biblia es clara. Ahora, con respecto al joven, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice claramente que el que haya esposa, haya el bien. Y luego, en un manual, o escúchenme, varones solteros que me están oyendo, allá por acá calchen, escúchenme, varones solteros que me están escuchando. La Biblia tiene un manual, tiene una lista excelente para entender la respuesta a esto, para aquellos que no tienen esposa y que están buscando esposa. Fácil. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ese texto está normalmente usado para predicarle a las mujeres, y lo usan para decirle a las mujeres cómo deberían ser y que tienen que ser cuidadosas con su hogar, cuidadosas con la economía, buenas administradoras. Le voy a decir una cosa: ese texto no fue escrito para las mujeres, ese texto fue escrito para los solteros, para que un soltero sepa juzgar
si la mujer que está delante de sus ojos y que le está robando la atención es la mujer de Dios. ¿Cumple con los requisitos de Dios o no? Compárela con la palabra y no va a necesitar que el caballo se vaya hacia allá. Si ella es una mujer conforme a la palabra de Dios, entonces lo único que le falta es llegar y decirle que la ama. Y si ella lo ama a usted, entonces puede estar seguro, porque Dios no juega a que uno se enamore y el otro no. Cuando es de Dios, el sentimiento es mutuo. Pero la palabra de Dios es el principio básico. Ore, sí. Pídale a Dios señal. Sí, puede hacerlo si gusta. Pero le voy a decir una cosa. Las señales, las revelaciones, la voluntad perfecta, la guía de Dios está toda en la Escritura. Toda en la palabra de Dios. La Biblia es la guía para nuestras vidas. No hay señales confusas. Lo que hay es mentes confusas. La señal que hay sobre nuestra vida, sobre cada aspecto de nuestra vida, es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y ahí va usted a encontrar respuestas. Y mire, si de repente usted no tiene idea clara de dónde está en la Biblia la respuesta a lo que usted está pidiendo, Dios le va a hablar a través de las autoridades que Dios ha puesto sobre usted. Si usted cree que tiene que ir a escuchar un canal de televisión cristiano, o bajar prédicas de YouTube, o andar buscando por ahí a ver quién le da una palabra de revelación, está usted otra vez violando la palabra de Dios, porque el gobierno teocrático también está en la Biblia, y dice la Escritura que los pastores, aquellos que Dios ha puesto sobre su rebaño, son los que van a recibir la guía de Dios para su vida. Su pastor. No le estoy diciendo que sea malo que vaya y escuche una predicación en internet, o que vaya y que escuche un mensaje en la televisión. No necesariamente está mal, pero la guía de Dios para su vida no va a venir por ahí. La guía de Dios para su vida va a venir a través de sus autoridades. Hijos de familia, las autoridades que Dios puso sobre ustedes son sus padres. Y ni se trata de que el pastor sea muy sabio, ni de que los padres sean infalibles, sino de que el Espíritu Santo de Dios se mueve a través de las autoridades delegadas. Cuando usted solamente escucha a su autoridad, cuando lo que su autoridad le dice está a modo con lo que usted quiere, y cuando no lo ignora, entonces usted está ignorando el gobierno de Dios. El gobierno de Dios fluye a través de las autoridades que Él delegó y es confirmado en su palabra. Eso también se lo digo, aunque ya se lo he dado por escrito, hoy se lo voy a decir. Cuando usted reciba consejo de parte de su autoridad, y su autoridad, tal vez por omisión, tal vez porque no había mucho tiempo, no le dijo, y mira, la Biblia dice esto al respecto, pregúntele con toda libertad y hágalo sin miedo. Pastor, ¿dónde nos confirma eso la Biblia? Papá, mamá, yo me sujeto, yo te obedezco, pero te pido que me ayudes a poder hacerlo con libertad. Enséñame en la Biblia dónde está eso. Probablemente sus papás los va a hacer correr con el pastor para que el pastor los ayude, pero al final de cuentas nosotros, los que tenemos ese ministerio glorioso y merecido de poder servirle a usted, tenemos la responsabilidad de buscar en la palabra de Dios la respuesta a toda pregunta, porque el consejo de Dios está todo desde el principio hasta el fin en las Sagradas Escrituras. Esa es la guía. No hay señales confusas. La señal de Dios es una, y siempre es la palabra, siempre es la Biblia. Ahí está la respuesta. ¿Usted no lee su Biblia muy seguido? Se está usted perdiendo de todas las promesas, de todas las maravillas, de todos los consejos y de todas las guías que Dios le dio para que usted viva todos los días caminando hacia la verdadera felicidad, no hacia la tranquilidad momentánea, sino hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Medite en ello, piénselo, póngalo en práctica y luego me platica cómo le fue.